que entre la Muy bien, gente y ni bien entra, empezamos. Ahora ya se muy está bien. grabando, ya fue, ya estamos hablando en público. Hasta luego. Hola, ¿qué tal? Como siempre, esperamos un ratito más que terminen de ingresar los participantes y bueno, ya lo tenemos al doctor Martín Kraus con nosotros y bueno, y empezamos. Esperamos un par de minutos nomás. Bueno, para no sacar más tiempo, Martín, bueno, hoy lo tenemos al doctor Martín Kraus, es como siempre, repito, es el Seminario de Educación, de Libertad Educativa, soy Edgar Zablowski, director de SEMA y director ejecutivo del Freedom Hayek Center for the Study of the Free Society, donde tenemos este seminario. Y hoy lo tenemos el placer de tener a Martín, un gran amigo. Bueno, Martín, muchísimas gracias por estar. ¿Educación o adoctrinamiento? All yours. Muy bien, muchas gracias, Edgardo. Voy a hacer referencia al tema y después a comentarlo con ustedes, pero el punto principal que yo quería plantear aquí es que todo sistema educativo que sea obligatorio y que tenga un objetivo de homogeneizar una determinada población es y termina siendo inevitablemente un sistema de adoctrinamiento. Y creo que esto es lo que hay en la Argentina en este momento. No hay libertad en los contenidos y creo que eso es de fundamental importancia para atender a la diversidad de preferencias que hay entre la población, entre cada uno de nosotros, entre las familias, y que tendrían que las escuelas, los directores y las familias tener libertad como para poder elegir los contenidos que quieren para sus hijos. Me han dicho que, bueno, los contenidos en la Argentina están regulados o impuestos, digamos, a través de algo que se llaman los NAPs, los núcleos de aprendizaje prioritarios, y que fueron aprobados allá por el año 2006, y que se refieren a todas las etapas de la educación obligatoria, primaria y secundaria, y a las distintas áreas, y que buscan de nuevo generar un contenido común en todo el país, en todas las escuelas. Alguien me ha dicho, adelanto ya esto, que bueno, que si bien es cierto que puede haber algún contenido sesgado en ellos, que de todas formas no es algo que se controle demasiado. Es decir, claro, de pronto la inspectora va al colegio y lo que hace es mirar si en el libro de actas se puso que se trata de determinado tema y que cumple entonces con los contenidos, pero tal vez pocas veces entra al aula y la maestra como tal tiene cierto grado de libertad como para tratar esos temas u otros. Pero eso me parece un argumento y una respuesta realmente preocupante, porque es más o menos pensar, y voy a poner un ejemplo tal vez que parezca aquí algo exagerado, pero es como pensar que, claro, si la Gestapo y la SS hubieran sido argentinos, y claro, hubieran muerto menos de 6 millones de judíos, porque claro, hubiera habido coimas, hubiera habido, se olvidaron algunos, en fin, ineficiencias de todo tipo, y sí, por supuesto,
pero lamentablemente fueron alemanes y eran incluso eficientes para la maldad. Así que no me parece que sea una respuesta que nos deba dejar contentos el hecho de saber que todo esto está allí. Ahora voy a comentar sobre eso, pero que claro, como todas las cosas que acá ocurren, en fin, hay formas informales, digamos, de buscarle la vuelta. Los núcleos de aprendizaje prioritario se dividen por áreas. Está claro que hay áreas en las cuales los contenidos uno puede pensar que son correctos desde el punto de vista pedagógico, sobre todo las áreas, bueno, de matemáticas, de ciencias. Ahí no tengo comentarios para hacer al respecto, pero sí surgen y se hacen obvias esto cuando estamos hablando básicamente de dos áreas que son ciencias sociales y ética y formación ciudadana. Sobre eso os voy a comentar. Allí nos encontramos que hay una interpretación clara de la sociedad que va avanzando a medida que transcurren los años de escolaridad. Hay menos, obviamente, en la educación inicial, pero eso va increyendo hasta que nos acercamos a los años finales. Y la visión general, después voy a dar algunos ejemplos sobre esto, es obviamente parcial y es una visión según la cual la sociedad se caracteriza por el conflicto y el progreso de la sociedad se produce precisamente a través del conflicto y a través de la lucha que ciertos grupos deben o han de realizar para alcanzar conquistas por las cuales acceden o garantizan ese progreso. Entonces, todo es conflicto, todo es lucha, todo es poder. No hay, porque hay cosas que yo voy a mencionar aquí que tienen que ver con lo que aparece en los contenidos y hay cosas que tienen que ver con lo que no aparece en los contenidos. Y una de ellas es que precisamente no aparece todo el proceso de cooperación voluntaria y espontánea que se produce en la sociedad a diario, a través del cual millones de personas cooperan entre sí de una forma u otra, intercambiando bienes, servicios, dando servicios a otros, ofreciendo, demandando, etcétera, en forma pacífica, pensando en los demás, pensando en cuáles son las necesidades de los otros. Nada, no hay ninguna referencia a ese orden y sin embargo todo es lucha, todo es conflicto, todo es poder. A punto tal de que, por ejemplo, esto lleva entonces a que los contenidos, en definitiva, lo que están buscando es buscar algo así como una educación militante, ¿no? De aquel que está preparado para salir a la lucha, de alguna forma u otra. Por ejemplo, esto empieza en forma temprana. En el área de formación ética y ciudadana, aparece algo que se repite en los años siguientes. En segundo año, estamos hablando de alumnos de 7 años, y dice lo siguiente, es que entre las cosas que se va a fomentar y a tratar es el ejercicio público de la palabra y el reconocimiento de los efectos sociales de su expresión oral y escrita, en la participación en asambleas, en la elaboración de petitorios y cartas, entre otros. Digo, estamos hablando de 7 años. 7 años y entonces acá hay que enseñar a los chicos la participación en asambleas, la elaboración de petitorios. En tercer año se agrega la elección de delegados. En fin, voy a seguir con otras cosas, pero de esto hay una enorme cantidad. En cuanto a los conflictos, entonces se deriva la necesidad de la resistencia y la lucha social, ¿no? Entonces se dice también allí,
cito textual, el análisis de las formas de resistencia, como el reconocimiento o la defensa de la dignidad generadas por parte de los grupos subordinados, poblaciones en situación de pobreza, inmigrantes y otros sectores excluidos, ante diferentes formas de prejuicio, maltrato y o discriminación. La socialización de la indagación a partir de producciones escritas u orales. Esto es en el área de las ciencias sociales. El tema de los conflictos vuelve a aparecer en formación ética y ciudadana, a veces con algo más moderado. Se ve que ha habido distintos grupos o personas acá hablando de ellos, pero siempre aparecen ciertos grupos que obviamente yo también podría reconocer que son grupos minoritarios que pueden tener algún tipo de intereses, pero la pregunta también es ¿por qué no otros? Entonces aparece la comprensión histórica la comprensión de la construcción histórica de los símbolos y conmemoraciones que expresan identidades y valores grupales, locales, regionales y o nacionales, los escudos, las banderas, los pañuelos blancos, la cinta roja en lucha contra el SIDA, la bandera multicolor del mutualismo, la bandera de los pueblos originarios, entre otros. La creación de símbolos que representen al grupo y el análisis del sentido y resignificación de los símbolos. Y luego, como se habla de derechos, siempre son derechos colectivos, no aparecen tanto derechos individuales. Entonces, de lo que se trata es de ver el análisis de las formas de resistencia, como el reconocimiento y o la defensa de la dignidad generadas por parte de los grupos subordinados. Bueno, ahora vamos un poco a... No los voy a aburrir de pronto leyendo muchos de los contenidos. En el área, en el nivel del ciclo básico de secundario, en ciencias sociales, no hay una visión de procesos evolutivos en todos los ámbitos de la sociedad, sino que todo hace referencia a cambios disruptivos, vuelve claramente el énfasis en los conflictos, no hay ninguna mención al volumen de riqueza que se generó desde la revolución industrial y la enorme cantidad de gente que pudo salir de la pobreza. Tenemos que tomar nota de que en el año 1800 el 90% de la población mundial estaba o calificaba como en extrema pobreza, y hoy ese porcentaje es el 10%. Es decir, la población se ha multiplicado de 1.000 millones, digamos, a 8.000 millones, y el porcentaje de extremadamente pobres pasó de 90% a 10%. Un logro como nunca se ha visto en la historia de la humanidad. Y sin embargo, nada, no existe nada sobre eso en los contenidos que se proponen. Después, por otro lado, por ejemplo, cuando hace referencia, y ayer me tocó estar en un panel con una dirigente radical en el área de la educación, y le señalaba que el trato que se le hace desde ya al Estado liberal, digamos, y luego se habla de los gobiernos conservadores oligárquicos, ¿no es cierto? Mientras que los anteriores fueron simplemente gobiernos radicales, y entre los más importantes, lo que hay que resaltar del gobierno radical es, y leo textual, el análisis de los conflictos sociales y políticos más relevantes del periodo radical, particularmente la denominada Semana Trágica y los conflictos rurales de la Patagonia, en el contexto del impacto mundial y local de la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa. Eso es lo que hay que ver del periodo de gobierno radical. Ninguna mención al notable crecimiento económico del país que generara el flujo migratorio, que vino a aprovechar las oportunidades que se ofrecían, y además se plantea ahí que hay que analizar las inversiones norteamericanas. En fin, sigo con algunas otras referencias. Hay, de nuevo, casos, se recomiendan ciertos casos para indagar diversas formas de prejuicio, maltrato o discriminación. Los casos que yo voy a leer, obviamente que estoy muy de acuerdo en que se consideren,
Pero de nuevo, acá es más lo que falta que lo que aparece en este caso. Porque los casos que recomienda la NAP, estamos en segundo año del secundario, pero esto se repite, dice, por ejemplo, casos de discriminación y genocidio a los pueblos originarios, el pueblo armenio, el apartheid, el holocausto, Hiroshima y Nagasaki, entre otros. Esos otros no parecen incluir, y voy a citar algunos nada más. Hay un texto conocido, no sé si de Stéphane Courtois, un texto que se llama El libro negro del comunismo, un libro que él escribió recolectando datos de gobiernos, es decir, datos de gobiernos respecto a lo ocurrido en países que estuvieron bajo la órbita comunista, y nada se dice de los 2 millones de muertos en Camboya, de los 20 millones de muertos como resultado de la Revolución Cultural China, de los 20 millones de muertos en la Unión Soviética, y entre ellos 5 millones en lo que hoy es Ucrania con el conocido Holodomor, 2 millones en Corea del Norte, nada. Sobre eso no hay ninguna referencia, no aparecen. No son genocidios y discriminación que valga la pena, se ve considerar. Siguen mucho más. No hay, bueno, están escritos en el año 2005-2006, ¿no? En el área de formación ética y ciudadana, en el secundario, no hay nada sobre la corrupción, nada. No hay ninguna referencia a la corrupción de la política, a la corrupción pública, nada que tenga que ver y se mencione con eso. Y luego, para terminar en estas observaciones, hay un área finalmente de economía, ¿no? Y en el área de economía, bueno, antes de eso tal vez, perdón, al final se mencionan los distintos periodos de la Argentina, y cuando se habla del periodo 1880-1930, se habla de la consolidación y crisis de los regímenes políticos conservadores oligárquicos, con especial énfasis en la situación de la Argentina, y plantea como un aspecto determinante de la historia de América Latina, y ahora cito, la comprensión del impacto político, ideológico y cultural de la Revolución cubana en América Latina y de las políticas de intervención de Estados Unidos en la región en el marco de los procesos de descolonización y de la Guerra Fría. Y en cuanto al periodo 55-76, se destaca la puja entre distintas fracciones burguesas y el vínculo del neoliberalismo con el terrorismo de Estado, ¿no? Por último, hay un área de economía. Y en el área de economía, los mercados no existen. Lo que existen son las relaciones de poder. Entonces, por ejemplo, y vuelvo a citar, dice, en el área de economía, la reflexión crítica acerca de las relaciones económicas internacionales en el marco de las asimetrías de poder entre estados a partir del análisis de los procesos de construcción histórica de los territorios. De nuevo, después, en esa misma área, el reconocimiento de los agentes económicos que intervienen en una economía y la comprensión de las relaciones asimétricas de poder existentes entre ellos, atendiendo a las tensiones entre los representantes de intereses económicos y el poder político. Esta es una materia, vuelvo a decir, de economía, ¿no? Y termino acá con esto. Dice, la comprensión del rol del Estado en su carácter de regulador y promotor de las actividades económicas, atendiendo especialmente a la redistribución de la riqueza. Y por último, señala como doctrinas económicas el análisis crítico de las políticas económicas que promueven los estados y los intereses que representan a partir de la comprensión de los principales postulados de las doctrinas económicas, en las cuales aparecen nada más liberalismo, keynesianismo, neoliberalismo y marxismo.
se considera a la economía social y solidaria, nada se dice de las empresas, del capital, y por supuesto en una materia de economía, que entiendo yo tendría que empezar por cuestiones básicas tales como demanda, oferta, precio, cómo se forma un precio, cómo funciona el mercado, cuál es el papel de los consumidores, cuál es el papel de los productores, la importancia de la producción y del trabajo y de la inversión. Nada de eso figura. Lo único que se contempla son estas cuestiones respecto de las asimetrías de poder y de las relaciones entre los poderosos y los oprimidos. Hasta ahí tengo más, pero esto es alguna muestra de lo que creo que son en este momento, hoy, en la Argentina, los contenidos mínimos obligatorios, digamos, en todo el país. Claramente yo creo que esto merece una profunda revisión, no porque no para imponer otros contenidos, de ahí de la importancia, y por eso quiero resaltar la importancia de la libertad de contenidos, precisamente para que haya diversidad, porque yo no me opongo a que no sé, un padre, una familia de la cámpora, digamos, quiera mandar a su hijo a un colegio donde le enseñen precisamente todas estas cosas que estuve aquí mencionando. Pero lo que cuestiono es la obligación de que todos los demás lo tengan a hacer. Es decir, no quiero imponer un determinado contenido, sino que creo que se deben abrir las puertas para que tanto las escuelas tengan capacidad de ofrecer distintos enfoques, perspectivas, etcétera, y las familias entonces tengan luego la posibilidad de elegir lo que entienden que prefieren para sus hijos. Pero siendo así como está, entonces se vuelve un sistema de adoctrinamiento que, de nuevo, no creo que tenga que ser reemplazado por otro tipo de adoctrinamiento, sino que lo que hay que hacer es eliminar tal cosa como el adoctrinamiento que surge a partir de tener un objetivo, de homogeneizar la educación en todo el territorio bajo una determinada perspectiva. Así que, Edgardo, ese es mi punto. Espero que, en fin, que se abra una discusión al respecto, que haya preguntas, polémicas, etc. Así que Ok. disponible para conversar. Bueno, para empezar, gracias Martín, como siempre. Y bueno, les invito a que escriban en el panel de preguntas y respuestas, bueno, sus ideas o sus preguntas para Martín y yo se las voy transmitiendo. Aquí hay algunas primeras. Uy, aquí tengo algunas de Ana Lucía Frega, que es colega en la Academia Nacional de Educación y gran amiga. Ana Lucía te dice que te pregunta que cuando decís que proponés no alfabetizar, estás refiriéndote no digamos, a los contenidos que tienen que ver con lengua básica de la sociedad y operaciones matemáticas, correcto, sino al resto, por así decirlo, al sesgo del sistema argentino y latinoamericano. ¿Es correcto la interpretación de Ana Lucía? Esa es la pregunta de ella. Sí, la verdad que yo no, ahora que lo leo, entiendo tu comentario, pero no tanto el que aparece allí, porque nunca hablé de Ese es mi alfabetizar, rol de editor, ya tengo práctica. claro, nunca hablé de alfabetizar. Podríamos hablar acerca, en términos, digamos, podemos hablar en dos niveles, yo creo que de esta cuestión. Uno, una cuestión más práctica y uno, una cuestión más conceptual. ¿No es cierto? Desde una perspectiva más práctica, sí, estoy hablando de estas áreas claramente conflictivas, como son las de ciencias sociales, información ética y ciudadana, y no, como decía, no matemática, ciencias, etcétera. Esas son cuestiones menos que no plantean. Si bien también hay sus debates teóricos en esas disciplinas,
pero no plantean cuestiones que afectan a la vida en sociedad en forma tan directa como lo hacen estas otras. Así que eso por un lado. Efectivamente me estoy refiriendo a estas áreas en particular. Después habría otra discusión más conceptual, a la que tampoco le esquivaría el bulto, es si tiene que haber algún tipo de contenido mínimo, incluso en áreas como matemática o ciencia o lo que sea, ¿no es cierto? Esto podemos discutirlo también, pero me estaba refiriendo en Ok, particular a estas áreas. ok. Paso a otra pregunta, esta de Jaime Correa, oye, otro gran amigo y que bueno, ha presentado ya aquí en otras ocasiones en el seminario. Jaime, lo que te pregunta es, bueno, ¿cómo proponer revertir este panorama, ¿no? Que es la batalla cultural que desde hace tantos años el kirchnerismo impuso en la sociedad? Sí, yo creo que es oportuno agregándole algún otro condimento, abrir nuevamente la discusión acerca de los NAPs. Por lo siguiente, digamos, por un lado llevan ya, uno podría argumentar, bueno, están medios viejos, digamos, están viejos respecto a lo que tuvo la evolución de la sociedad argentina también, ¿no? Están medios viejos, son del año 2006, estamos en el 2023, en la medida que con los cambios que hay en la sociedad, valdría la pena revisar eso, por supuesto que yo creo que sí, desde ya que sí. Además, entiendo que de pronto el mapa político argentino después de estas elecciones puede cambiar. Puede cambiar, me estoy refiriendo, por ejemplo, a lo ocurrido en las provincias, ¿no es cierto?, con los distintos gobernadores, etcétera. A lo mejor gobernadores entre esos nuevos que hay ahora que vean también esta cuestión de los contenidos y por lo tanto ellos también estén dispuestos entonces a considerar su revisión. Digo esto porque hay algo que no comenté, pero seguramente esta audiencia lo conoce, es que esto es un tema difícil porque los contenidos estos se aprueban en el Consejo Federal de Educación, que está formado, como ustedes saben, por el Ministerio Nacional y por los ministros de todas las provincias, lo cual no es una tarea sencilla, ¿no es cierto? Entonces se requiere, creo yo, un cambio. Bueno, si hay que hacerlo por esa vía, tiene que ser por esa vía, pero a lo mejor se dan condiciones que permitan hacerlo, ¿no? Porque mira, Eh, si mirás hacia abajo, ahí Jaime te está repreguntando si crees que son entonces los NAP los que determinan realmente el statu quo, lo que está pasando en cada aula, o es el clima cultural del país el que determina las malformaciones, la causalidad. sí, como comenté antes, sí, es también el clima, diría principalmente, tal vez el clima cultural, porque de nuevo, porque somos medio, como decía al principio, porque somos medio chantas en los controles, ¿no es cierto? Porque van las inspectoras y no entran al aula y se ponen a ver qué es lo que la maestra está diciendo, se fijan en la formalidad, y bueno, entonces la maestra tiene cierto grado, no hay nadie ahí y puede expresar esta segunda parte, el clima cultural del país. Pero así todo, siendo eso, yo creo que no debemos dejar ahí la norma formal y la regla establecida de que esto debería ser, aunque en la práctica en muchos casos no esté ocurriendo porque no hay control, pero la norma está y no debería estar, ¿no es cierto? Deberíamos estar en un entorno, además, en el cual los colegios, las escuelas, las maestras se sientan que tienen libertad de elegir aquellos contenidos que quieren brindar. Ahora lo hacen, pero es como, tal vez ni siquiera lo piensan, pero en infracción, si ustedes quieren. Digo, con esta línea de preguntas, Luis te pregunta, estoy siguiendo no el orden de preguntas, sino un poco manteniendo una línea, ¿no? Me parece que es más atractivo, que amplía la pregunta, ¿no? Sobre la batalla cultural, yendo ahora a la educación universitaria,
y te pregunta cuál sería el camino para evitar, bueno, el sesgo sobre todo en las carreras de ciencias sociales, que obviamente ahí lo hay. Bueno, yo a veces en ciencias sociales muchas veces hay un sesgo que es en ese caso cultural. No lo veo a nivel universitario, no hay NAPS, digamos, para decirlo de una forma así, ¿no? Yo con estas ideas que tengo y que, bueno, Edgardo al menos conoce en mí, a lo mejor algún otro también conoce en mí, yo fui más de 30 años profesor en la Universidad de Buenos Aires y dije lo que quería que decir. Nunca nadie vino a decirme nada al respecto. O sea que lo que predomina, pero debo decir que en el área de economía de la UBA, es cierto, predomina una visión que suele llamarse, o que nosotros llamamos estructuralista, la doctrina de la CEPAL, Prebisch, toda esa cosa, sí, predomina, pero no predomina por imposición, sino que predomina por predominio cultural dentro de esas facultades, por ejemplo, y porque todo ese grupo ha trabajado mucho para estar presente allí y para controlar la agenda, si ustedes quieren, principalmente del contenido, pero no hay sino otro tipo de imposición en ese ámbito. Ok, y te hago una última para cerrar esta serie y cambiamos totalmente de tema, que esta también es de Jaime, que es, si los NAP no fueran tan ideologizados, te pregunta, ¿pensás que cambiaría la educación? No, la educación tiene muchos otros componentes, por supuesto. No es solamente esto. Para mí para mí hay tres componentes fundamentales, o si ustedes quieren, tres libertades, ya que es lo que me toca representar en esta conversación, a las cuales creo que hay que prestarle atención. En el debate de estas últimas semanas se ha hecho referencia nada más que a una de ellas, ahora lo voy a mencionar, que ni siquiera me parece que de pronto, me parece importante, pero no la más importante. Pero en primer lugar, esto que estuve hablando hoy, que es la libertad de contenidos. Ese es el primero. Segundo lugar, creo que hay un tema de fundamental importancia también, que es la libertad de métodos. Es decir, la libertad de que se puedan probar y ensayar distintos métodos. Porque lo mismo con los métodos, pasa algo igual a esto que yo dije respecto de los NAPS. Yo he llamado directamente a una escuela Montessori para preguntarle, ¿y ustedes cómo hacen con las regulaciones ministeriales y las inspectoras y qué sé yo? Y la respuesta fue que hacen la vista gorda, es decir, bueno, nosotros llenamos de nuevo, cumplimos con los requisitos formales, pero después, en fin, nos dejan hacer lo que nosotros creemos que hay que hacer. Y a veces te encontrás con alguna inspectora, digamos, más estricta, más dura, qué sé yo, más difícil, y otra más amistosa. Está bien, y están ahí, por suerte, creo yo que están ahí. No voy a opinar de los métodos, pero creo que tiene que haber la posibilidad de que se prueben distintos métodos, porque solamente allí es donde vamos a poder nosotros señalar cuáles son los que funcionan y cuáles son los que funcionan, o cómo se adaptan a las preferencias de las familias y de los alumnos. Creo que sería absolutamente arrogante determinar este es el método pedagógico que hay que utilizar, cuando en realidad esto es algo que está además en profundo cambio por la innovación tecnológica, etc. Entonces creo que formalmente habría que generar un mayor grado de libertad en los métodos. Entonces dije, libertad para contenidos, libertad para los métodos. La tercera libertad es la que permite elegir los proveedores, es decir, aquellos que brindan el servicio, cómo aumentar, cómo incrementar, digamos, la capacidad de elección de quiénes van a ser los proveedores. Ahí es donde entra este tema que se ha colado ahora en la discusión, el tema de los vouchers, etc. Pero creo que es parte en realidad de algo más general, o sea, se ha puesto ahora como tema central, pero no veo que sea eso, y creo que
forma parte de un tema más general acerca de tener más capacidad y libertad para elegir entre distintos proveedores. O sea que este conjunto de estas tres libertades, digamos, formarían el paquete completo, si ustedes quieren llamarlo así. Ok, avanzo un poquito. Voy a preguntar a otro amigo, Daniel Roguero, en este caso, y la voy a modificar un toquecito yo. Bueno, primero te felicita y después dice si podés describir con claridad justamente el sistema de vouchers y el de escuelas charter. Y yo sumaría el de Educational Savings Account, de cuentas de ahorro para la educación, porque justamente se metió en este último tiempo la palabra vouchers con bueno, diversas connotaciones, pero la libertad de elección, por así decirlo, es mucho más amplia bueno, que el concepto de voucher, ¿no? Entonces, por ahí está interesante esa descripción, si podrías hacerla, entre las escuelas charter, bueno, el tradicional sistema de vouchers y las Educational Savings Accounts, que es hoy por hoy lo más masivo en los Estados Unidos, por lo menos. Así es. Una charter school es una que de pronto, si hay algún experto acá más jurídico en cuanto a la legislación, incluso estaría presente en la legislación argentina bajo el rubro de las escuelas cooperativas, vendría a ser una cooperativa de padres o maestros que toman a su cargo una dirección de una escuela, recibiendo un presupuesto público, pero lo manejan a su saber y entender, digamos, ¿cierto? No formando parte de escuelas públicas como parte del ministerio, etcétera, y controladas y dirigidas como tal, sino dirigidas por maestros y padres. El tema vouchers es conceptualmente, primero, hay mucho para hablar en esto, es cambiar el destino del subsidio. Ahora lo que se hace es subsidiar la oferta. Es decir, se sostiene, la educación es algo importante, vamos a ofrecerla gratuitamente a quienes no puedan adquirirla, digamos, o no puedan pagar una escuela, nosotros se la ofrecemos gratuitamente. O sea, está subsidiando la oferta. El concepto del voucher es el subsidio de la demanda. Es decir, en vez de darle el dinero al ministerio y el ministerio a la escuela, le vamos a dar el dinero a los padres en la forma de un vale, y con ese vale lo llevan y pueden pagar la cuota de un colegio. Acá hay distintos niveles de vouchers. Puede ser que sea que alguien diga, bueno, vouchers nada más que para colegios públicos, vouchers para colegios públicos y privados, en fin, una distinta cantidad de opciones diversas ahí. Pero básicamente, después hay otros sistemas que son similares a los vouchers. Hay algunos que se llaman el presupuesto sigue al alumno, es decir, que no recibe la familia un vale como tal, sino que simplemente va y registra a su hijo, por ejemplo, en una escuela, y el Estado entonces transfiere el dinero a esa escuela. Es parecido, pero no es lo mismo. Mantengámonos en el voucher como que es un vale que recibe una persona y lo usa entonces para pagar una cuota. Y luego, por último, están algo más novedoso, que son las Educational Savings Accounts, que se están desarrollando en los Estados Unidos, que es una tarjeta que aquí alguien muy creativo ha sugerido, y yo comparto totalmente, que se podrían llamar EduCard, y, y que sería como una tarjeta en la cual, de nuevo, el gobierno, en vez de dar un vale, digamos, carga esa tarjeta, que sería como una sube, digamos, carga esa tarjeta, una tarjeta que solamente se puede utilizar para gastos aprobados educativos. Es decir, que puede ser para gastos, para pagar una cuota de una escuela, o para comprar, no sé, clases especiales para chicos que tengan necesidades específicas, para comprar
equipos, digo, una notebook o lo que sea, o incluso, y acá viene algo interesante también de estas nuevas, incluso para ahorrar para la educación futura. Es decir, que ahí hay ciertos fondos que la familia, en última instancia, por eso se llama education savings acá, que quiere decir ahorro, también quiere decir que la familia puede, si quiere, usar eso en la educación actual de sus hijos, o de alguna forma, en lo posible, digamos, ahorrarlo para etapas posteriores, como podría ser la universidad, etc. O sea que no sé si está más o menos Sí, completa sí, sí. la idea. Me río porque soy el creativo que mencionaste, con mis Sí, educar hace es mucho. más, si se hacen, deberían tener tu nombre en tu honor. Exacto, debería tener el property rights. Pero bueno, sigamos. Acá hay una pregunta bueno, seguimos con los amigos, de Mariano Nardowski. Ahora Mariano te pregunta, ok, si hay libertad de contenidos, ¿no? Y hay libertad de métodos, y hay libre elección de escuela. Por lo tanto, en tu criterio, la calidad educativa se mide por las preferencias de las familias, es decir, por la satisfacción de la demanda. Si es así, si podrías, bueno, avanzar un poquito con el tema. Bueno, yo acá comparto, creo que no soy en este caso único acá, esto es algo que se viene desarrollando desde hace tiempo y que comparten otras fuerzas también, el hecho de avanzar y consolidar todo el proceso de evaluación. Porque me parece que antes de empezar a conversar acerca de la libertad de elección de proveedores, tenemos que brindar información acerca de quiénes son y cuáles son sus resultados. Y acá, de nuevo, confieso robarte la autoría de esto, porque incluso lo has escrito, Edgardo, la semana pasada en tu artículo ese en Clarín, creo que fue, Ujú. en la necesidad de reformar la ley de educación para que se den a conocer los resultados de las Correcto. evaluaciones, que yo creo que tendrían que ser generales, digamos, y lo más regulares o continuas posibles, siguiendo todo un proceso que ya se viene haciendo, ¿no es cierto?, de evaluaciones, pero que tener los resultados, ahora, como vos bien comentás, no se permite la difusión de estos resultados con un supuesto argumento de cuestiones de discriminación. Está bien, yo no lo haría a nivel de alumno o de maestro, pero sí a nivel de escuelas, que Ujú. se conozcan los resultados de las escuelas para dos cosas aquí. Una es para que los padres sepan, ¿cierto? Para que los padres sepan cuál es el resultado que la escuela de su hijo o que las que tiene cerca u otras, etcétera, se obtienen. Y por otro lado, algo que me parece importante para crear algún mecanismo llamémosle, de cooperación entre aquellos que sacan buena nota y aquellos que no tanto, digamos, como que unos apadrinen a otros, algo así como existen los grupos CREA de productores en el campo, digamos, ¿no es cierto? Que se compartan las experiencias, las enseñanzas, que unos en última instancia puedan ayudar a otros a lograr lo que hayan logrado. Uno cada tanto, yo no sé ustedes, pero yo cada tanto sale algún artículo en el diario de una escuela tal o la otra escuela tal que ha logrado resultados muy buenos, ya sea resultados educativos o en la persistencia de los alumnos en ir a la escuela, etcétera. Y todo eso está bien, todos esos son ejemplos extraordinarios que yo creo que estaría muy bueno de que unos aprendan de otros y bueno, en ese sentido las evaluaciones creo que son de fundamental importancia. Ok, sí, más información es mejor que menos, o sea, no, está fuera de cuestión y no, que debería modificarse ese artículo, yo creo. Pero bueno,
prefiero, hoy soy moderador, entonces no me tiento. Siempre tengo que decir lo mismo cuando tenemos este tipo de seminario. Voy a otra pregunta de Ana Lucía. Dice, ok, respecto al tema planteado, que bueno, más vale es muy importante, pero ¿cómo ves que es el camino para lograr comenzar a modificar este tema del adoctrinamiento en los contenidos? Porque estamos, sí, es algo que viene de hace mucho tiempo y está muy enquistado, ¿no? Entonces, Sí. ¿cómo cambiarlo? Bueno, acá hablaron de dos niveles. Hay uno en el cual, digamos, todos participamos, no hay que tomar ninguna medida en particular, que es el ámbito cultural. El ámbito cultural va evolucionando espontáneamente y va cambiando, en fin. Y de hecho, fíjense cómo está cambiando también, dado su impacto actual en la política argentina, incluso, ¿no? Con ideas que se discuten que no existían hace, hace algunos años. Después lo otro es una cuestión formal. Hay que llamar al Consejo Federal de Educación y buscar de que ese organismo avance o abra la puerta a un periodo de reconsideración y de reformulación de esos contenidos y empezar a conversar sobre eso. No queda, no hay otra forma que yo vea. Si hay otra forma, agradeceré que me lo digan. En realidad, si volvemos al tema de heterogeneidad, ¿no? De diversidad de escuelas y diversidad de oferta. Bueno, puede haber diversidad de posiciones ideológicas también en los colegios y que los papás también pueden decidir. Bueno, creo que podría haber uno más, más drástico, que sería precisamente la reforma o la derogación del artículo en la ley en la cual se establecen las bases para que haya un NAP, digamos, ¿no es cierto? ¿Mm? Eh, pero ustedes saben, estoy hablando también teniendo en cuenta de que es bastante probable de que si hay eh, un futuro gobierno no tenga de pronto una capacidad para andar modificando leyes así tan fácilmente, ¿no? Así que habrá que Bueno, ver. yo me río, pero todos sabemos un pequeño pie de página que el poder o el rol del, llámeselo así, ministro de Educación o cualquier cargo que ya encabece el área de educación, llámese como quiere, es bajísimo en la Argentina en cuanto a potestad de actividad. Y lo he charlado un montón bueno, con Ale Finocchiaro años atrás. Pero bueno, voy a una pregunta de Sonia, que en realidad es abierta, pero me parece útil. Dice, ok, creo que también se vas a responder, pero me parece útil plantearla. ¿Cómo pensás la composición de los equipos que elaborarían los contenidos al ser enseñados o en la selección curricular en un escenario donde haya, agrego yo, diversidad? Mm, buen punto. Le agradeceré alguna sugerencia, en realidad. Sí, sí. Ahora, no tengo que esconder para nada mi propia visión. Si me preguntaran a mí cuál tendría que ser el contenido curricular mínimo, te diría la Constitución Nacional, punto. Se acabó. Este, el resto decídanlo y elijamos, digamos, y nada más. Pero no, seguramente no va a ser así y bueno, habrá que ver. No he pensado en eso todavía, en la composición de los equipos de elaboración, ¿no es cierto? Que tendrían que tener un grado, obviamente, de pluralidad mayor del que se expresa en los contenidos actuales, desde ya. Ok, nos vamos quedando sin mucho tiempo, pero quiero aprovechar y yo poner un par de preguntas que me parecen interesantes que este, una es, ¿qué pensás que vos sabés que lo apoyo y lo escribo hace un montón de años? eh, Intentar declarar a la educación como servicio esencial, de tal forma Ah, de garantizar que por lo menos haya clases. sí, muy bien, muy bueno. Y sí, Edgardo, yo leí esto tuyo y creo que te lo dije, al principio no me convencía.
¿no es cierto? Porque esta cosa Ujú. de... Por eso te pregunté para abrir el espacio, Sí, justamente. sí, 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 sí. No me convencía porque esta cosa de imponer algo así me parecía, bueno, como habrán notado, soy bastante reacio a todo tipo de uso del poder y me parecía un uso del poder que ya del cual de por sí sospecho, ¿no es cierto? Entonces no era un fan. Pero debo decir que analizando el tema, discutiéndolo con vos, conversando con otro tema y teniendo en cuenta la situación, no veo que haya otra forma. Y creo que sí, que debería hacerse, porque si no, otra vez nos vamos a encontrar con que los primeros días de marzo del año que viene, otra vez empiezan las huelgas, no empiezan las clases. La verdad es que estos sindicatos tienen, yo me asombra la falta de creatividad que tienen, es pavorosa, porque lo único que sabe es cerrar las clases, dejar a los chicos sin clase, a los padres que no saben qué hacer con los chicos. Esos días, bueno, ¿para qué voy a estar hablando de esto? Todos acá lo conocen. Pero en definitiva, la respuesta breve a tu pregunta, sí, creo que es, y esto es algo que yo sé también que hay como distintas fuerzas que lo han propuesto, así que debería tener un consenso ya eh, para que se pudiera realmente hacer. Pero creo que sí, que habría que hacerlo para evitar el circo ese de cada vez que empiezan las clases con huelgas de todo tipo, ¿no? Y que garanticen que los colegios van a estar abiertos, que los chicos van a poder ir y que busquen, no sé, otra forma de... todos de pronto podemos pensar, sí, a lo mejor está bien, pero, qué sé yo, pero busquen otra forma de protestar, porque esta no va más. Ok, y engancho esta pregunta con una de, bueno, de un, como bien se identifica, antiguo alumno y colega tuyo en el ESIADE, Raúl Ángel Rodríguez, que Raúl te dice, bueno, ¿cómo los sumarías a los sindicatos docentes a participar de los cambios? ¿Qué harías? ¿Cómo lo gestionarías? ¿Cómo enfrentarías el problema? Bueno, acá es algo más complejo porque ustedes saben que hay dos niveles, ¿no es cierto? Por un lado, la gestión educativa primaria y secundaria está en manos de las provincias, y son las provincias los que pagan los sueldos, digamos, y los que, en todo caso, como hemos visto, enfrentan también a veces estos problemas de las huelgas. Lo que hay es esa paritaria nacional que establece como un mínimo y, y luego el resto se define a nivel provincial. En fin, va a ver que esto será, entiendo, uno de los primeros temas que toca tratar, porque cualquier gobierno que entra el 10 de diciembre, eso es alguna de las cosas primeras que va a tener que considerar, teniendo en cuenta que vamos hacia adelante a un entorno en el cual va a haber una clara restricción fiscal, ¿no? Y bueno, así que eso va a ser. Pero al mismo tiempo, por lo menos, y no voy a derivar ahora la conversación para otro tema que es mucho más complejo, por lo menos lo que viene, si me refiero a lo que plantea Javier Milei, por ejemplo, él está claramente señalando de que el ajuste viene por otro lado, no viene por estas áreas, por estos temas, digamos, que tengan un mayor impacto directo en la gente, sino que vienen eh, por otro lado, ¿no? Así que, pero igual de todas formas va a ser una restricción bueno, que la sociedad también tiene que entender porque no queda otra, ya se gastaron todo, emitieron todo, se endeudaron todo. ¿De dónde hay? No hay. Así que la sociedad también va a entender eso, o debería, entender esa necesidad. Ok, Que en realidad debo decir, esto no, perdóname. perdón, termino, No, en no, realidad perdóname a mí.
no es que no haya recursos, el tema es que de pronto son, en el área de educación en particular, ¿no? De pronto no son bien administrados, pero bueno, vamos a ir a un periodo en el cual hay que ajustar, no queda otra. Ok, nos hemos quedado sin tiempo, eso es bueno, eso es sano, quedarse con hambre, como siempre digo, estamos llegando a la hora. Como siempre, bueno, ya has estado otras veces aquí, Martín, el cierre es tuyo, para que tenés los minutos que quieras para comentarnos lo que quieras. Y ese es el cierre del seminario, gracias a ustedes por compartirlo, gracias por las preguntas, la verdad fueron muy interesantes y por supuesto en 15 días después nos volvemos a ver en otro seminario. Martín, todo tuyo, y gracias por estar aquí. Bueno, no, yo te agradezco a vos la invitación y en realidad nada que agregar y solamente pedirles a todos los que están acá ayuda y colaboración, digamos, y sobre todo buenas ideas para resolver algunos de estos problemas, ¿no es cierto? Como este que ahora que se me planteó respecto a la composición de los equipos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, hay una cantidad de problemas, acá hay un montón de gente que tiene cantidad de ideas, y sobre todo ideas que tengan en cuenta las características de lo que va a estar ocurriendo en los próximos meses, digo, con las capacidades para poder hacer cambios más profundos, menos profundos, y cuáles son las vías que se podrían seguir en la medida, obviamente, que estén de acuerdo con estos principios de mayor libertad en los contenidos, mayor libertad en los métodos, mayor libertad en los proveedores. Yo encantado y agradecería mucho toda buena idea en ese sentido será bienvenida. Así que antes de que pase esto, muchísimas gracias a todos. Bueno, muchas gracias a vos, Martín, y bueno, cerramos aquí el seminario. Muchas gracias a todos. Buen fin de semana. Nos vemos de aquí a 15 días. Gracias, Martín. Placer, gracias.